Entonces, el día de hoy hemos enlazado con la licenciada Isabel Priscila Vera Hernández. Ella es diputada del Partido Acción Nacional en la Asamblea del Distrito Federal. Muy buenas tardes, Isabel Priscila. Hola Eduardo, muy buenas tardes, un gusto estar contigo y todo el auditorio. Comentábamos al respecto de los simulacros. El día de hoy se cumplen 27 años de ese sismo de 1985, trágico, funesto, y donde nos agarró a todos desprevenidos. El gobierno no pudo actuar en consecuencia y los ciudadanos de alguna manera se unificaron para tomar las riendas y sacar adelante esta situación. Ahí en la Asamblea del Distrito Federal, ¿cómo percibes tú eh, estos simulacros y qué es lo que se debería hacer en consecuencia? Bueno, como tú bien señalas, a partir de 1985, un suceso trágico marcó cómo se iba a comportar la política pública en materia de protección civil. Hoy el gobierno del Distrito Federal tiene una Secretaría de Protección Civil que, si bien ha tenido avances en la materia, hay un tema que no podemos dejar de lado, que es el Atlas de Riesgo del Distrito Federal. El día de hoy nosotros no sabemos dónde están las zonas con mayor impacto sismológico. Es un atlas que se ha venido construyendo, pero no es público hacia la ciudadanía. Y lo segundo es que a nivel delegacional también tenemos problemas. En la delegación Coyoacán, pues un problema derivado de la construcción de la línea 12 del metro es que se han hecho excavaciones, extracciones de agua, y esto ha impactado evidentemente en las casas de los vecinos de la colonia Prado Churubusco, generando secreto. Desafortunadamente, a pesar de que se le ha solicitado a la autoridad que haga las inspecciones para evitar cualquier tipo de tragedia, no se han hecho. Por eso es tan importante que con esta conmemoración no solamente celebremos con los avances que se han tenido en materia de protección civil, sino que atajemos los riesgos que están todavía latentes en nuestra ciudad. Isabel Priscila Vera Hernández, tú como diputada del Partido Acción Nacional en la Asamblea del Distrito Federal, obviamente debes tener cifras de estudios que se han venido realizando donde se maneja que aproximadamente un 3% de la población en el Distrito Federal, por razones de inseguridad y de políticas mal aplicadas, pues han venido a abandonando el Distrito Federal. ¿Qué hacer en materia de seguridad y de prevención? Porque no solo es que se forme cultura con respecto a la prevención de sismos, pero en prevención de seguridad, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues necesitamos verdaderamente que se cuenten con los recursos suficientes. Hemos visto cómo se han fortalecido estos sistemas en los últimos años, pero también decirlos que mientras haya complacencia y no tengamos los ciudadanos los elementos mínimos para saber si la construcción que está al lado de nuestra casa verdaderamente se puede construir ahí, tienen suelo adecuado, pues estaremos todo en riesgo. La verdad es que estas construcciones irregulares que hemos vivido en los últimos 10 años en la ciudad nos ponen a todos en peligro porque no hay ningún indicador donde nos diga que se pueden construir y que van a ser viables. Por eso tan importante la publicación de este Atlas de Riesgo del Distrito Federal y también a nivel delegacional, que no se han publicado en las 16 delegaciones. Diputada, muy buenas tardes, te saluda Arturo Suárez. Hola Arturo, buenas tardes. Diputada, hablas precisamente de los asentamientos y yo te pregunto sobre los asentamientos irregulares que ha sido la constante en el gobierno del Distrito Federal, perdón, en el Distrito Federal. Muchas veces estos grupos, ahí sí, grupos clientelares del gobierno del Distrito Federal, ¿cómo trabajar para que no sigan creciendo estos asentamientos, que es una combinación terrible con la inseguridad y esta parte de la protección civil? Bueno, pues yo creo que lo importante es que se aplique la ley. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que se denuncian estos asentamientos irregulares por los propios propietarios de los predios, otros predios que son propiedad de la nación, y hay una complicidad y una complacencia del gobierno en la ciudad? Muchos de las construcciones que ahora maneja el Instituto de la Vivienda son precisamente en asentamientos que no cuentan con los elementos jurídicos para hacerlo. Mientras no haya un cambio de visión en el gobierno en la ciudad hacia la legalidad, no solamente se va a seguir permitiendo, sino que también estamos poniendo en riesgo a muchas de esas personas que están viviendo en barrancas y que evidentemente ponen su vida cuando hay estas lluvias extremas que tenemos en la ciudad. Diputada,
¿Qué habrían de hacer en la Asamblea del Distrito Federal? Porque aquí yo percibo que hay un problema de participación ciudadana, donde los ciudadanos deberían tener conciencia de este problema, de cómo están las cosas y participar para que no se sigan generando desde el ámbito de los funcionarios públicos decisiones que van por encima de la ciudadanía, ¿no? Ahí mismo en la Asamblea del Distrito Federal percibimos que hay una lucha interna entre los diputados para sacar mejores leyes o normas que permitan una sana convivencia y muchas veces mayoritean, ¿no? Y pues no se lleva a cabo lo mejor. ¿Qué habría que hacer? Bueno, pues necesitamos partidos políticos responsables. Tú mencionas algo muy claro, que hoy tuvimos ejemplo en la Asamblea Legislativa. El PRD tenía una cantidad de diputados que ascendía a 32 diputados. Sin embargo, el día de hoy nos dicen que se suman 2 diputados del PT, que pertenecían al PT, y ahora tienen una mayoría artificial de 34 diputados, lo cual les da pues la posibilidad de votar las leyes sin escuchar a la oposición. No es la primera vez que el PRD tiene este actuar en la Asamblea. Ya en la 5ª legislatura hicieron lo mismo, crearon una mayoría artificial que no les dio la ciudadanía en las urnas. Y bueno, esperamos que con la misma celeridad que ellos suman a otros diputados a su bancada, pues sea la misma celeridad que le den para instalar las comisiones y verdaderamente aprobar leyes de calidad para los ciudadanos. Hay un tema muy relevante que discutíamos en esta conversación, el tema de los usos de suelos. Hoy tenemos atorado el plan parcial de desarrollo para el Cerro de la Estrella y no hemos tenido respuesta porque no se nos ha circulado, precisamente por las pugnas internas y por este afán del PRD de tener una mayoría absoluta para ejercer su mayoría a aprobar leyes a modo desde la Asamblea Legislativa. Diputada, por último, nada más comentarte con respecto a lo que estás diciendo. La forma en que hacen para que se sumen estos diputados del PT y formar una mayoría absoluta que obviamente en el momento que les dé la gana imponen las leyes que ellos quieran, ¿de qué manera lo hacen? Como ciudadanos no alcanzamos a comprender. ¿Los compran, les dan prebendas? ¿De qué manera es que manejan este tipo de situaciones? Pues hoy nos dicen que es un tema ideológico, que las personas que se están sumando al PRD comparten los mismos ideales. La pregunta habría que hacérselas a los diputados que se están sumando. Lo que sí es que al grupo parlamentario del PAN pues sí le extraña la manera de hacer política del PRD. Le extraña que no se escuche a los grupos parlamentarios y que la manera más fácil de construir sea teniendo un grupo mayoritario en vez de tejer las distintas iniciativas e inquietudes de los ciudadanos con visiones distintas a la del partido en la Asamblea Legislativa, que es el PRD. Pues diputada Isabel Priscila Vera Hernández, diputada del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, te agradecemos muchísimo esta información y te agradeceríamos infinitamente el que nos permitas estar en comunicación contigo para estar informando cómo van los avances y qué es lo que se está haciendo en esta Asamblea del Distrito Federal. Pues será un honor y estaremos en mucho contacto. Muchas gracias.